Bueno, Dios me los bendiga. Yo les quiero primero que nada contar por qué, en qué contexto estoy dando esta palabra. Perdón, versículo, Juan, Eh, Primera de Juan, versículo 9. Y y la hermana Isabel va a estar leyendo en Hechos 3, versículo 19, solamente ese versículo. Ahí cuando yo le diga, usted va a dar. Quiero primero que nada contarle por qué el Señor me dio esta palabra. Porque primeramente, yo quiero que usted entienda, primeramente el Señor me la da a mí y después yo se las puedo enseñar a ustedes y poder interpretarla y poder hacerle entender y que usted hoy se vaya con un conocimiento y se vaya con una verdad a su casa. Bueno, hace mucho tiempo, como todos ustedes saben, Dios me da mucho ensueño a mí y yo interpreto muchas veces lo que Dios me da a interpretar. Hay cosas que en su momento no se me revelan, pero se me revelan tiempo después. Yo hacía muchos años, la cual tenía el conocimiento de soñar con perros, tenía un significado. Pero hoy el Señor se reveló a mi vida hablándome qué era un perro en lo espiritual. Entonces, Él me hablaba sobre que el perro no es un demonio. Cuando nosotros vemos en sueño, o Dios nos está mostrando un perro, no nos está diciendo que es un demonio. Y porque nosotros reprendemos. En realidad el perro, bíblicamente le estoy hablando, el perro es un pecado del ser humano. Por eso hay una palabra que dice, no la vamos a buscar, pero la voy compartiendo con ustedes. Dice que los perros no heredarán el reino de los cielos. Porque aquel que no puede renunciar a la carne, que no puede crucificar la carne, no puede hacer que el reino de los cielos venga a uno. Porque Dios es orden. Y la palabra ahora que vamos a compartir, la palabra se los va a hacer entender. Porque ya no está hablando la pastora, sino la palabra del Señor. Si usted puede haber aceptado a Cristo, pero usted no deja el pecado, o sea, por gracia el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros y ha crucificado y ha vencido. Él se tuvo que hacer hombre, venir a la tierra, pasar por las mismas situaciones que nosotros, a veces acusaciones, pasó por acusaciones, tuvo que pasar por desprecio, tuvo que ser rechazado, pero Él pudo vencer en la cruz del Calvario. Y aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar y que íbamos a pecar y a pecar y a pecar, ¿no? Pero Él pudo vencer en la cruz del Calvario. Nosotros en nuestra vida tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. Y el Señor me venía mostrando en varios sueños, que hoy se me fue revelado para la gloria de Dios, que el perro no era un demonio, sino algo al cual nosotros tenemos que crucificar. Y ese perro muchas veces son pecados de inmoralidad, pecados sexuales. Pecados que a veces nosotros de estas cosas o nos incomoda o no queremos hablar. Porque nos incomoda, porque nos hace sentir mal. Porque a veces, ¿sabe qué, hermano? Hablar verdad nos incomoda. ¿Y sabe qué? Qué hermoso, yo decía estos días, ayer que me tocó estar con tanta presión, yo creo que iba a ser revelado esto, entonces el enemigo había puesto cosas para que no se me fuera revelado y para que usted hoy no conozca la verdad. Y la gloria sea para Dios, que Él revela en el tiempo, porque su tiempo es perfecto. Y hoy el Señor le está dando una enseñanza a través de mi boca, a través de mi persona, para que usted entienda que cuando usted vea un perro, Dios no le está hablando de fulano o de mengano, le está hablando de usted mismo. Crucifique su carne. Cada uno, usted no tiene que venir a contarme nada a mí ni al pastor, porque cada uno sabe en dónde le estamos errando, en qué estamos fallando. ¿Y sabe qué? El reino de los cielos, cuando nosotros, que muchas veces recitamos o oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino,
Para que venga el reino del cielo a nuestra vida, tenemos que estar ordenados, hermano. Porque Dios no habita en lugares inmundos, en lugares donde todavía sigue estando el pecado. Porque muchas veces nosotros, muchas veces pasamos por situaciones. Yo no estoy fuera de no pasar situaciones, porque ayer le estoy diciendo que tuve un ataque de depresión. Y Dios me estaba hablando a mi vida, porque todavía hay cosas que deben ser crucificadas. Porque el hecho que yo esté de este lado y que sea una pastora, no significa que no tenga lucha. Yo tengo las mismas luchas que tiene cada uno de ustedes. Todos los días yo tengo que negarme a mi carne y la tengo que alimentar con la palabra de Dios. Y tengo que venir a la iglesia y no me detiene la lluvia y no me detiene tener que andar caminando y llegar y tomar y bajar. Y no lo digo, hermano, para que usted se ofenda. Lo digo para que usted comprenda que el reino de Dios es orden. Y que si nosotros no nos ordenamos como Dios quiere, porque Dios no hace las cosas a medias. Yo le digo a cada uno de ustedes, cuando Dios les hizo un milagro, se lo hizo completo, no se lo hizo a medias. ¿Por qué usted no puede hacer las cosas en el Señor como corresponde? ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos acomodar a Dios como a nosotros se nos da la gana. ¿Y sabe qué? Dios no va a habitar en lugares donde nosotros le queremos limitar a Dios. A Dios no se lo limita, a Dios se lo recibe y a Dios se lo atiende en casa. Muchas veces tenemos que dejar de hacer las cosas y meternos en ayuno y en oración, porque esto que es el ver un perro en sueño, ¿no? O que Dios nos hable a través de algo que vemos en sueño, es muchas veces para llevarlo a oración, porque a veces solo no podemos, hermano, porque hay cosas que son tan habituales en nuestra vida. Hoy le hablaba al pastor, a mí me gustaban mucho los bailes, mucho. Llegaba el jueves y si yo no iba al baile me enloquecía. Así le digo. Y yo tuve que cortar con eso. Cuando yo acepté a Cristo, yo tuve que entender que yo tenía que cambiar mi forma de vivir, que yo tenía que cambiar mi forma de tener mi vida. Porque yo no puedo estar sirviendo a dos Dios. O sirvo a uno o sirvo al otro. Porque las cosas en Dios no son a media. ¿Me entiendes? Yo sé que a veces cuesta. Yo veo acá a los jóvenes y estoy segura que les va a costar. Y yo no le digo que usted no comparta en familia, que no tenga una vida como los demás jóvenes. Pero empiece a levantarse en un ayuno. Y usted va a ver que cuando usted vaya a un lugar que no está Dios, usted no va a entrar. Se va a volver porque usted se va a incomodar. A mí me pasó. Pasa que nos incomodamos con ciertas situaciones. Yo quiero ir a la palabra. Si alguien puede estar... Hechos 3, 19. ¿Empiezo? Sí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el envío a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Hasta ahí, hermana. Le voy a leer en lenguaje actual. Amén. Ahora pues arrepentirse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados les sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrá tiempos de refrigerio y Él enviará nuevamente a Jesús el Mesías, designado para ustedes. Qué importante es arrepentirse del pecado, hablar el pecado. O sea, no hablar el pecado, sino confesar el pecado, para que Dios pueda intervenir, para que Dios traiga tiempo de refrigerio. A veces hay pecados tan ocultos en nosotros, por ahí porque ya lo dejamos de hacer, pero no fuimos al Señor y le pedimos perdón por ese pecado. Y eso sigue estando esa mancha en nosotros. Y eso después se convierte en una enfermedad. Ayer me tocó ir al médico, a la nutricionista, y la doctora decía, y no era cristiana, dice, el cuerpo habla.
Cuando nosotros hacemos las cosas mal, el cuerpo habla. Y muchas veces cuando, en mi caso personal, cuando no sané heridas, situaciones que tuve que vivir, y las tapé con otras cosas, y no fueron sanadas o no fueron, como quien dice, aclarada. Claro, esa mancha fue tapada, pero no fue sanada. Y así muchas veces nosotros estamos. Nosotros para que Dios nos dé un refrigerio completo, para que tengamos la paz, aun cuando vienen las circunstancias, porque las situaciones y los días malos vienen para todos. Pero cuando nosotros estamos sanados, ¿no? Y la cicatriz, algunos cuando se golpean o algo y la cicatriz ya está sanada, ya no duele. Está la cicatriz, pero esa es la forma de uno decir, bueno, ya está sanado, ya está cicatrizado, no me duele. ¿Me entiende, hermano? Porque Dios hizo la obra. Así es en Dios. Si nosotros no confesamos el pecado, Dios no puede hacer, no es que Dios no puede, porque Dios hace así en 2 segundos. Se restaura todo. El tema es que nosotros debemos intentar avanzar en las cosas de Dios. Siendo íntegros y sinceros delante de Dios. Quiero ir a la otra palabra, así ya le damos al pastor. Juan, ¿quién lo tenía? ¿Lo puede leer? Si confesamos, Sí. Juan, ¿cuánto? Si confesamos, primera de Juan, versículo 9. ¿Hasta qué versículo? ¿Hasta el 10? No, ese nomás, hasta el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Me entiende? Jesús ya murió en la cruz por sus pecados, pero es necesario que nosotros los confesemos. Y por ahí usted dirá, ¿qué? ¿Le tengo que ir a contar a todos los hermanos de la iglesia lo que yo hice? Porque a veces hasta sentimos vergüenza de esos pecados. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted siente hablar en privado, lo puede hacer. Porque no hay nada más lindo que agarrar y decirle a los pastores, mire, pastor, yo no he pasado, hice tal cosa, pero yo estoy arrepentido. ¿Sabe qué hace usted? Usted está mostrando la cabeza del Goliat que usted acaba de voltear. Porque a veces volteamos el Goliat, pero no le cortamos la cabeza. Y entonces el enemigo ya no puede volver a entrar a su casa. ¿Y sabe qué? Usted le va a costar menos ya poder enfrentar esa carne que cuesta a veces uno negarse a esa carne. Porque ¿sabe qué? A la carne le gusta que le den de comer carne. Amén. Pero cuando nosotros nos empezamos a santificar, a buscar de Dios, a llenar nuestra casa, nuestra atmósfera, y cuando hablamos casa estamos hablando de nosotros mismos. Entonces yo quería dar esta enseñanza de qué importante cuando usted ve en sueños, sabe qué dice la palabra, que de muchas formas habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Cuando habla hombre y mujer. Dios habla en sueños. Y Dios muchas veces no es que nos está mostrando el pecado del otro, muchas veces nos está mostrando lo que nosotros ocultamos. Y a veces nosotros ni siquiera sabemos, porque obviamente que cuando llegamos al Señor no tenemos conocimiento, pero hoy usted está siendo libre. ¿Sabe por qué? Porque usted se va de acá sabiendo una verdad, sabiendo que Dios le habla en todo tiempo. Si usted no entiende por la palabra, Dios le va a hablar por sueño. Si usted no entiende por sueño, por la palabra, Dios va a enviar a una de sus herramientas para que le hable y le diga una verdad. Hasta ahí era lo que yo les quería compartir. Amén.